Hacer videojuegos hoy en día es más fácil que nunca. Tenemos cursos de arte y programación por doquier y contamos con herramientas poderosas para darle vida a nuestras ideas. Y hoy voy a presentarles una de estas herramientas que deberías poseer en tu arsenal: GDevelop. Este es un motor de desarrollo de videojuegos de código abierto y fácil uso. Lo que hace a este motor diferente de otros es que está especializado para que cualquier persona, incluso con cero experiencia en el campo, puedan crear videojuegos completos como esos indies que tanto disfrutamos. Actualmente existen miles de videojuegos creados con GDevelop y mucho más se están cocinando. Por eso te invito a acompañarme en este tutorial, donde te enseñaré a usar este motor y disiparé dudas mientras desarrollamos juntos un proyecto. Descarga GDevelop. Para descargar GDevelop basta con buscar Try GDevelop en el navegador y accedemos a gdevelop.io, donde puedes elegir la versión que queremos usar, versión web, móviles o escritorio. Descargamos e instalamos. Crear un nuevo proyecto. Cuando abres GDevelop, lo primero que verás es la página de inicio donde puedes acceder a cursos y plantillas. Pero para crear un videojuego desde cero, vamos al menú, luego archivo y seleccionamos crear un videojuego. Entre las diferentes opciones, podemos describirle a la IA qué juego queremos hacer y ella se encargará de ensamblarlo. También podemos elegir una plantilla adelantada que podemos ajustar y continuar a gusto personal. Pero como nosotros queremos aprender y crear algo original, vamos a elegir proyecto vacío. En la siguiente ventana vamos a elegir una resolución adecuada de 16:9. Pondremos un nombre provisional. Guardamos nuestro proyecto en la computadora y elegimos una dirección. Y si el arte que usarás es pixel art, activa la optimización. Creamos. Y ahora veremos la interfaz de GDevelop. Al crear un proyecto, entraremos al área de trabajo. Estas son las ventanas y paneles principales. Tenemos el editor de escenas, área central. Aquí armas visualmente cada pantalla del juego. Puedes alternar entre modos 2D y 3D según el proyecto. El rectángulo central representa el área de la cámara. Solo lo que está dentro de esa área será visible durante el juego. Cada escena tiene su página de eventos para programar la lógica que sucederá justo ahí. En el panel de objetos crearás y organizarás los elementos del juego, como fondos, personajes, botones o textos, etc. El panel grupo de objetos sirve para agrupar varios objetos en una familia. Esto es útil en proyectos con muchos objetos y cuando quieres aplicarle una regla en común a una serie de objetos. Además, el panel de propiedades muestra y permite editar las propiedades de la escena o del objeto seleccionado, útil para cambiar la posición, tamaño, animaciones y otros ajustes de un objeto. La lista de instancias es útil cuando hay muchos objetos en la escena y necesitas administrar copias concretas. El panel de capas funciona como las capas de un programa de dibujo. Separa el escenario y la interfaz, filtros, etc. Además, las cuadrículas permiten mostrar una rejilla y definir el tamaño de cada celda para alinear objetos en la escena con precisión. ¿Qué tal si por ahora la mostramos y configuramos en 32×32? Por otro lado, en el administrador del proyecto encontraremos otras herramientas. En la sección escenas podemos administrar todas las pantallas del juego, como el menú principal, los niveles del videojuego, pantalla de Game Over, etc. En las extensiones podemos añadir nuevas funciones a GDevelop para facilitar el desarrollo de un proyecto. Los eventos externos nos sirven para crear bloques de lógica reutilizables y los diseños externos son plantillas de objetos reutilizables. En realidad no necesitas memorizar todo esto de golpe, incluso muchas de estas funciones solo se usarán en proyectos concretos, pero con esto te vas haciendo una idea de para qué sirve cada cosa. Profundizaremos más a lo largo de este curso y por ahora aprenderemos más con el siguiente ejercicio: creación de objetos y tipos de objetos. Para este tutorial estaremos utilizando el paquete de assets llamado Paprika la Bruja que preparé para ustedes, link de descarga en la descripción de este tutorial. Y lo primero que haremos es crear el background. Para usar imágenes, GDevelop nos brinda muchos objetos, aunque mi favorito para los fondos es el de mosaico, ya que nos deja estirar y repetir el objeto sin distorsionarlo. Nombre descriptivo y vamos a importar el sprite del cielo. Este objeto además nos pide el ancho y el alto de la imagen que usaremos, 240×135 para este caso. Aplicamos y así tenemos el primer objeto. Ya listo, podemos arrastrarlo a la escena, dentro del área de la cámara. Incluso podemos estirar el objeto hacia los lados. Sin embargo, al testear notaremos que, debido a que el sprite es pixel art, se muestra como una imagen muy pequeña. Solucionarlo es fácil y una de las tantas soluciones sería
debería hacer zoom. Para ello necesitamos programación. Por lo tanto, accedemos a la pestaña de eventos de esta escena. La programación con eventos. Un evento en GDevelop es un bloque que nos permite programar cualquier cosa. Este se divide en condiciones y acciones. Las condiciones son las reglas que se deben cumplir para que las acciones se ejecuten. Por ejemplo, en caso de presionar espacio en el teclado, ahí tenemos la condición, el personaje dispara, ahí tenemos la acción. Además, cuando vamos a agregar una condición o acción, notaremos que se dividen en dos secciones, una relacionada con los objetos que creamos, por ejemplo, verificar si el personaje está chocando con un enemigo para hacerle daño a ese personaje. Aquí tanto condiciones como acciones involucran a un objeto del proyecto. Y en la sección otras encontraremos condiciones y acciones para la lógica general del juego. Por ejemplo, verificar si se presiona escape para cerrar el videojuego. Cuando vayas aprendiendo, incluso puedes usar el buscador para localizar esa condición o acción que necesitas al momento. Y sí, existen cientos de condiciones y acciones, pero nosotros solo usaremos las necesarias para conseguir la lógica que queremos construir. Siéntete curioso a explorarlas y atento a las notas de ayuda para entender cómo funcionan. Volviendo al proyecto, en este caso vamos a utilizar, desde otras condiciones, al comenzar la escena. Esta condición hace que las acciones solo se ejecuten una vez justo cuando comienza la escena. Como acción, iremos a capas y cámaras y elegimos zoom de la cámara, donde establecemos que haremos un zoom por 8. Aplicamos, pero al testear notaremos un pequeño problema. Sí, tenemos zoom, pero el fondo no está centrado. Por lo tanto, agregaremos una nueva acción en el evento, usando el cielo para centrar la cámara, con la acción centrar la cámara en el objeto. Esta acción hace que el centro de la cámara se alinee con el centro del objeto seleccionado. Incluso si desean, pueden agregar una tercera acción para establecer la pantalla completa del videojuego. Y así solucionamos el problema del tamaño y posición. Uso del panel propiedades. Cuando colocamos objetos en la escena, muchas veces necesitamos ajustar algunas cosas. Para este caso, seleccionamos el cielo en la escena y en sus propiedades haremos que la Z sea de un número muy pequeño, menos 600. El orden Z corresponde a la profundidad del objeto. Mientras más pequeño sea el orden Z de un objeto, aparecerá por debajo de otros con una Z superior. Por eso el cielo tendrá un valor muy bajo. Hecho eso, seguimos creando objetos. Vamos para otra parte del fondo con un mosaico, 81 de ancho por 135 de alto para este caso. Lo colocamos en la escena y le ponemos un orden superior al anterior, menos 500, lo que asegura que esté encima del cielo. Y justo como hicimos este objeto, importaremos el resto de partes del background, solo que cuidaremos que al colocar el nuevo objeto en la escena tenga una profundidad superior a la anterior. De esta forma, haciendo uso de mosaicos, podemos hacer fondos largos. Utilizando la cuadrícula los colocamos fácilmente y manipulando el orden Z ajustaremos el orden de profundidad. Crear un personaje, objetos del tipo Sprite. Para el personaje jugador usaremos un nuevo objeto del tipo Sprite. Este tipo de objeto se utiliza para la mayoría de los objetos 2D de un videojuego, personajes, ítems, decoraciones, etc. Un objeto del tipo Sprite incluso puede tener múltiples animaciones y podemos importar sprites o dibujarlos con Piskel, el editor integrado en GDevelop. Por ahora importaremos el sprite de la bruja, colocaremos un nombre descriptivo al objeto y aplicamos. Ya tenemos a nuestro personaje jugador, pero claro que todavía no se mueve y existen muchísimas formas de hacer que un personaje se mueva. Por lo tanto, pasaremos para el movimiento del personaje. Controles y fuerzas. GDevelop tiene muchas formas para verificar una entrada y usaremos una del teclado. En un nuevo evento podemos usar, en caso de que haya una tecla presionada, W para este caso, y como acción al personaje le aplicamos una fuerza, lo que agrega una fuerza al objeto haciendo que se mueva. La velocidad en el eje X corresponde a la velocidad horizontal. Por lo tanto lo mantendremos en 0. La velocidad Y sería la velocidad vertical. Al ponerle un valor negativo, la fuerza se aplica hacia arriba. Para este caso, elegimos una fuerza instantánea. Para que el personaje se mueva hacia abajo, necesitamos un nuevo evento. Como es muy similar al anterior, podemos ahorrar tiempo al elegir copiar luego de dar clic derecho sobre el evento, y asimismo pegar la copia. Solo que esta vez modificaremos la condición para verificar si la tecla presionada esta vez es S, para entonces aplicarle una fuerza positiva al personaje. Así de fácil conseguir
conseguimos que nuestro personaje se mueva en vertical, usando el teclado. Todo lo necesario para este proyecto. Uso de Piskel y eventos constantes. Pero ahora tenemos un pequeño problema. Nuestro personaje se sale de la escena y no queremos eso. Una solución popular es utilizar muros invisibles. Para ello vamos a crear un objeto del tipo sprite como pared. Creamos con Piskel un sprite de 32 por 32 que daremos forma rellenando con color y lo guardamos. Colocamos este objeto en los límites superiores e inferiores de la escena para evitar que la bruja se salga. Y esta vez en los eventos agregaremos uno sin condición. Al no ponerle condición a un evento, sucede que todas las acciones se ejecutan constantemente. Nada las inicia ni nada las frena. Y en las acciones elegimos que queremos separar la bruja del objeto pared, acción que mantiene los dos objetos bien separados. Y ahora el personaje no puede salir de la escena. Sin embargo, para que la pared no sea visible, al comenzar la escena podemos hacer que el objeto pared se oculte. Así de fácil. Además de esto, podemos usar un nuevo evento sin condiciones para el efecto de parallax. En realidad, en este tipo de videojuegos se crea un efecto visual de avance. Por lo tanto, primero vamos a acceder al elemento más lejano del fondo y vamos a utilizar la acción cambiar el desplazamiento X del sprite. Esto hace que la imagen se desplace como un rollo y le ponemos un valor muy bajo. Y de esta misma forma crearemos 4 nuevas acciones para el resto de elementos del fondo. Solo que, mientras más arriba se encuentre el elemento, el desplazamiento X se realizará más rápido. Quedaría justo como ven en pantalla. Al reproducir esto notarán que habremos conseguido este famoso efecto de desplazamiento con profundidad. Los comentarios. Pero miren esto. Ya tenemos 4 eventos de programación y luego necesitaremos mucho más. Para evitar caer en el caos, podemos dar clic derecho sobre un evento y luego añadirle un comentario. Estos nos sirven para añadir pequeñas notas que nos ayuden a identificar fácilmente para qué sirve cada evento o sección de eventos. Y hasta este punto del tutorial ya conocemos la interfaz, creación de objetos, ensamblar escenarios, programar y añadir comentarios. Aún así vamos a profundizar para descubrir algo de lo mucho que este motor nos tiene para brindar. Creación de objetos por eventos y uso de puntos. Hagamos que el personaje dispare. Para el proyectil podemos crear un objeto del tipo sprite e importamos el proyectil y vamos a analizar los puntos de un objeto. Al editar los puntos veremos que un objeto tiene varios, un punto de origen que se usa para posicionar el objeto en la escena y el punto central para determinar el centro del sprite. Lo que haremos es modificar el punto de origen para que tenga los mismos valores que el punto central. De esta forma, al crear el objeto lo hará desde su centro. Además, a mí se me ocurre que la bruja dispare desde la punta del palo de su escoba. Para que suceda desde justo esa posición, lo que haremos es editar los puntos de la bruja y agregarle uno nuevo. Podemos llamarlo cañón como referencia y ajustar la posición del punto, colocándolo justo en la punta del palo. Ya todo está preparado, ahora vamos a programar un nuevo evento. En caso de que una tecla haya sido presionada recientemente, podemos elegir espacio. Entonces vamos a crear un objeto proyectil en la escena. Para crearlo necesitamos una posición X y Y, donde colocarlo, y usaremos la posición del punto cañón del personaje. Para acceder a esos valores, en la X primero escribiremos el nombre del objeto personaje. Usamos un punto para acceder a una expresión relacionada con el personaje y elegimos point X, lo que nos da la posición X del punto que queremos. Entre el paréntesis y entre las comillas escribimos el nombre del punto que establecimos antes. Para la posición Y haremos algo similar, solo que esta vez especificamos que queremos acceder a la posición Y del punto. Ahora, como dato curioso, si dentro de este mismo evento nosotros agregamos acciones que involucren al proyectil, esas acciones se aplican justo a ese proyectil que creamos en este evento. Por ejemplo, si a este proyectil le aplicamos una fuerza positiva en el eje X del tipo instantánea, esa bala creada será disparada hacia la derecha. Luce bien, ¿verdad? Sin embargo, si somos justos, notaremos que si presionamos muchas veces espacio, tendremos muchas balas. Lo mejor sería que haya un tiempo de recarga, y esta es una buena oportunidad de demostrar que los eventos pueden llegar a ser más complejos. Subeventos y strings. Una buena forma de administrar tiempos es haciendo uso de temporizadores. Sin complicarnos demasiado, lo que haremos es iniciarle un temporizador al objeto personaje en el evento al comenzar la escena. Podemos llamarlo puede disparar.
entre comillas porque las palabras, frases o letras, lo que se conoce como string, se declaran o verifican de esta forma. Y así, al comenzar la escena, el personaje empezará a contar los milisegundos. Hecho eso, crearemos un nuevo evento. La condición será verificar si el temporizador puede disparar del personaje es mayor a 0.7 segundos. Ese será el tiempo de espera. Y seguido arrastraremos el evento de disparos dentro del evento del temporizador, quedando de esta forma. Cuando un evento queda dentro de otro, se le llama subevento. Y estos subeventos solo se ejecutan primero si el evento principal se cumple y luego si sus propias condiciones se cumplen. Y para terminar con este evento especial, vamos a reiniciar el temporizador puede disparar del personaje. Vamos a analizar lo que hicimos. Al comenzar la escena, el personaje comenzará a contar los milisegundos. Cuando haya pasado más de 0.7 milisegundos, será posible disparar en caso de presionar la tecla espacio. Además, al reiniciar el temporizador, este comenzará de cero otra vez y tendremos que esperar a que se cumpla la condición principal otra vez para poder disparar. Y ahora los disparos serán más controlados. Pero, ¿a qué le vamos a disparar? Aparición de enemigos. En este paso haremos que enemigos aparezcan de forma aleatoria y la verdad es más sencillo de lo que parece. Primero crearemos un objeto del tipo Sprite 2D y le daremos forma con pixel, tamaño 32×32 y rellenamos con color. Este será nuestro spawner de enemigos y funcionará igual que el de Minecraft. Por eso lo vamos a colocar en la escena, en mi caso 4, uno encima del otro. Luego crearemos un nuevo objeto del tipo Sprite para conseguir los enemigos. Importaremos el Sprite de fantasma y ya con esto podemos pasar para la programación. Ya sabemos cómo funcionan los temporizadores, solo que esta vez al comenzar la escena vamos a iniciar uno de escena, llamado generador de enemigos. Ahora la escena administrará el paso del tiempo con este timer. En un nuevo evento vamos a verificar si el temporizador generador de enemigos de la escena es mayor a 2 segundos. Cuando eso suceda, vamos a tomar un objeto generador de enemigos al azar. Esta acción elige un objeto entre todos los objetos de este tipo en la escena de forma aleatoria. Luego vamos a crear un objeto enemigo en la posición X y Y de ese generador elegido, primero colocando el nombre del objeto generador y luego accediendo a su posición, justo así. Y seguido, a ese enemigo que acabamos de crear, le vamos a aplicar una fuerza negativa permanente en el eje X para que se mueva hacia la izquierda, dirección a la bruja. Terminaríamos este bloque de programación reiniciando el temporizador para entrar en bucle. De esta forma hicimos que aparezcan enemigos en nuestro videojuego. Ahora falta eliminarlos. Combate con enemigos. Ya podrán imaginar que eliminar los enemigos es muy sencillo. En un nuevo evento solo tenemos que verificar si el objeto proyectil entra en colisión con un enemigo. Y en ese caso podemos eliminar el objeto enemigo con la acción eliminar el objeto. Y de esta misma forma podemos eliminar la bala, justo como ven en pantalla. Extensiones y comportamientos. Para darle un toque maestro a nuestro proyecto, haremos uso de dos funciones muy útiles de GDevelop. Al instalar una nueva extensión, agregamos nuevas funciones que antes no estaban. Probaremos el movimiento rectangular, que facilita lograr patrones de movimiento. Ahora nuestro proyecto tiene nuevas acciones y condiciones relacionadas con esta extensión, pero lo que nos importa justo ahora es el comportamiento agregado. Notarán que los objetos tienen una sección de comportamientos, ajustes adicionales para que el objeto haga cosas que antes no podía o era más difícil administrar. Al agregar el comportamiento movimiento rectangular, ahora podemos configurar un patrón de movimiento al objeto. Si lo configuras justo como ves en pantalla, haremos que la bruja tenga ese efecto de oscilación. Incluso podemos agregarlo también a los fantasmas para darle un toque más dinámico. Y así terminamos esta introducción a nuestro curso de GDevelop. Sé que este es un prototipo muy sencillo, pero justo lo necesario para aprender a usar este motor. Recuerda siempre guardar para no perder el avance. Y sí, sé que hay muchas cosas que aún no sabes cómo funcionan, pero para eso está este curso de GDevelop. A que si deja tu like y comenta tu entusiasmo por el curso. Con tu apoyo podré preparar los mejores tutoriales de GDevelop para ti. Nos vemos en el siguiente tutorial.